Bueno, vamos a comenzar. Básicamente hicimos una revisión bibliográfica de artículos que nos pudieran ayudar al abordaje del paciente epiléptico que tenemos o sospechamos que tiene una epilepsia de etiología genética. Básicamente vamos a hablar de la historia y la epidemiología, qué progresos, qué métodos científicos y tecnologías de pruebas genéticas tenemos nuevas, recomendaciones para la evaluación de las epilepsias genéticas y qué complejidades y desafíos tiene el neurólogo, que no necesariamente es epileptólogo, en interpretar las pruebas genéticas y aplicar ese conocimiento genético científico a la práctica clínica. ¿Oíste, Montero? Franklin, ¿estoy hablando contigo? Ok. Las epilepsias genéticas generalmente comprenden un grupo de desórdenes o trastornos que son heterogéneos. Hay muchos tipos, muchas edades, muchas características clínicas, y dentro de todas las epilepsias genéticas pueden haber lo que llamamos subgrupos, dependiendo de a qué edad inicia la epilepsia, qué tipo de crisis tiene el paciente, qué hallazgos electroencefalográficos tiene el paciente y qué fenotipos clínicos se asocian. Es decir, no es lo mismo donde tú estás sospechando una epilepsia genética que tiene un trastorno del neurodesarrollo para nosotros los pediátricos, o que tienen dismorfia. Entonces, identificarla, ¿cuál es la importancia de ustedes como neurólogos, no necesariamente epileptólogo? Identificarlo es que ayuda directamente hacia cuál va a ser el abordaje terapéutico de estos pacientes. Fármacos específicos por diagnósticos genéticos específicos. Las pruebas moleculares identifican las mutaciones causantes de las epilepsias probablemente genéticas en un 30%. Y si es en edad pediátrica y sobre todo si tiene una encefalopatía epiléptica, esto va a aumentar a más de la mitad de los pacientes. Desde el punto de vista de la historia y la epidemiología de las epilepsias genéticas, bueno, todas las que fueron descritas, como habló el doctor Marco Tulio, que eran idiopáticas, el 75% de esas epilepsias realmente tienen una etiología genética. Y 25% tenían causas específicas y conocidas, pero como comorbilidad también tenían una etiología genética. Los estudios de heredabilidad revelaron un rol de verdad importante en la genética en los pacientes con epilepsia, y el gran boom vino a raíz de la aparición de los estudios del genoma humano. La prevalencia, ahí está descrita, eso podemos obviarlo. Entonces traje 2 o 3 artículos de revisión que revisaron de manera global y prospectiva los pacientes que tenían epilepsias genéticas. Esto es un estudio que se realizó en Escocia. Ellos determinaron que las epilepsias genéticas de gen único eran apenas 1 por cada 2.120 pacientes, que cuando iniciaban menor de 3 años esto aumentaba, y que la proporción de epilepsias complejas, poligénicas y de novo, ellos realmente no pudieron determinar cuál fue la proporción en relación a todos sus pacientes. La edad de inicio es determinante, cuando se deteriora el paciente es determinante, sobre todo cuando se está relacionando con una etiología genética. Y obviamente niños menores de 3 años a menor edad, mayor probabilidad de tener alta carga de comorbilidades neuropsicológicas y cognitivas, es decir, que el pronóstico de esos pacientes es peor. A más temprano inicio de los síntomas, obviamente, van a estar asociados a mayor número de crisis y obviamente a mayor probabilidad de tener una encefalopatía epiléptica. Esta es otra revisión donde ellos evaluaron el genoma completo. Habían 525 con epilepsias focales familiares, habían 640 con epilepsias generalizadas genéticas familiares, y esto mostró que variantes patogénicas habían en más o menos 43 genes, muchos de los cuales ya se habían asociado
a encefalopatías epilépticas. Sin embargo, estuvieron ausentes en 3.877 pacientes controles, lo que te dice que aún la etiología focal también se relaciona con etiología genética. Estas fueron otras revisiones donde el grupo europeo determinó o describió 19 variantes de genes de subunidades, sobre todo de receptores GABA, que ya el doctor habló en su conferencia. Los métodos nuevos o los métodos que permitieron que progresáramos en la intervención o la determinación de epilepsias genéticas. Bueno, lo primero, el genoma humano. Sabemos que en el 2003 fue el gran boom. ¿Y qué es lo que se hace cuando se pide un estudio de esto a un paciente que usted sospecha que tiene una epilepsia genética? Bueno, usted compara el código genético del paciente frente a un control. Está la hibridación genómica comparativa, que va a analizar variaciones en el número de copias que tiene el ADN en relación con la muestra referencia. Eso tiene la ventaja que no necesita cultivo celular. Lo que se hace es que se hacen múltiples secuenciaciones paralelas masivas de fragmentos genómicos y lo compara uno con otro de manera rápida. Y quizás la que uno utiliza con más frecuencia, la secuenciación próxima de generación, es otro de los avances tecnológicos que se utiliza. Ya mucho de esto lo habló el doctor Marco Tulio, yo pienso que no vale la pena repetirlo, donde un mismo gen puede producir diferentes entidades clínicas. Es decir, que si tengo SSN1A, puedo tener un Dravet, pero este gen puede producir también otro tipo. Y el propio Dravet puede estar causado por variaciones de genes. Es decir, que un gen específico no es exclusivo para una expresión clínica específica. Eso es importante. O sea, no todo el que tiene SC1A tiene un Dravet necesariamente. Y aquí tenemos un esquema de la expresión de ese gen. Usted puede tener desde simplemente una migraña epipléjica familiar, teniendo el gen, pasando por unas simples crisis febriles, unas crisis febriles plus, puede tener una epilepsia generalizada con crisis febriles plus, puede hasta tener el propio síndrome de Dravet con todo lo que conlleva la evolución de estos pacientes. Eso es importante, sobre todo para los neurólogos que no son epileptólogos, que no necesariamente si reciben un reporte de un gen está relacionado necesariamente con un solo cuadro clínico o tipo de epilepsia. Hay cambios definitivamente a raíz de que se determina o se diagnostica la epilepsia genética. Primero, que las comorbilidades van a ser variables, lo que hablábamos. Un mismo gen puede tener muchas manifestaciones. La variabilidad de la expresión clínica en la familia. Podemos tener una sola familia con la misma alteración genética, uno se puede expresar como un síndrome epiléptico serio, importante, y otro prácticamente estar asintomática. La clasificación de la ILAI, como habló el doctor Marco Tulio, enfatiza la etiología, y esto es importante cuando estamos sospechando epilepsias genéticas. Y la evaluación genética rutinaria debe hacerse en los pacientes pediátricos, sobre todo. Del 15 al 24% de todas esas encefalopatías epilépticas que vemos pueden tener un origen genético, sobre todo si se asocian a trastornos del neurodesarrollo, tipo trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual. Los beneficios del diagnóstico molecular. Bueno, para donde hay consejería genética y donde la ley lo permite, disminuye el riesgo de recurrencia en una paciente embarazada. Eso no aplica para nuestro país porque no hay legislación sobre eso. El pronóstico, la historia natural y las complicaciones multisistémicas se pueden prever. Si tengo un gen con una característica y un cuadro clínico, sé qué más debo buscarle a ese paciente, no necesariamente en el área del sistema nervioso central. Y el efecto directo máximo es sobre la medicina de precisión.
Los fármacos específicos, sabemos si tengo una canalopatía, no puedo usar la motrigina, en el caso del Dravet que habló el doctor, y se hace una medicina dirigida. Si tengo ciertas alteraciones que se asocian con deficiencia de piridoxina, obviamente lo hago. Si tengo una esclerosis tuberosa, tengo medicamentos particulares donde puedo utilizar y asimismo en el Dravet, como se describe. Beneficios del diagnóstico molecular. Obviamente el impacto psicosocial. Nosotros como neurólogos pediatras es que vivimos la angustia de una familia que no sabe qué tiene su paciente, que no sabe por qué sucede la epilepsia. Uno le dice, bueno, a veces es mejor no tener causa, pero eso no es lo que ellos quieren como respuesta. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico molecular, se resuelve un problema, la incertidumbre baja y se acaba el turismo médico. Aquí somos 10, 15 neuropediatras y sabemos que un mismo paciente, de repente todos los hemos visto, buscando respuesta, buscando que le digan qué tiene su hijo. Hay disminución de las necesidades de prueba. Obviamente, si ya tengo un diagnóstico molecular, ya no tengo que dar pata voladora, ya no tengo que dar palos a ciegas. Y obviamente se optimiza el recurso y se hace más fácil. Y mejora, esto es importante, sobre todo para nosotros los especialistas pediátricos. Ustedes no saben cuánto altera la dinámica familiar ese sentimiento de culpa de la madre que cree que fue que se bebió un antigripal y que por eso su hijo tiene una epilepsia de fármaco resistente. Entonces alivia y quita culpabilidad. Y por otro lado está la oportunidad primero de encontrar otras familias con su mismo problema. Dicen que mal de mucho con cosas de tonto, pero en estos casos se da un soporte psicosocial de tú ver otra familia con tu mismo diagnóstico y además estas fundaciones ayudan y exigen que se investigue, a traer recursos, por ejemplo, como en nuestros países exigen que traigan determinado medicamento. Entonces sí sirve y sirve de apoyo. La ruta de evaluación, ¿cómo debe realizarse? Para usted como neurólogo que no es epileptólogo, ¿qué usted tiene que hacer cuando sospecha que hay una epilepsia genética? Lo primero, si usted tiene un paciente pediátrico con una enfermedad metabólica y que pudiera convertirse en una epilepsia fármaco resistente y en quienes usted no encuentra ninguna lesión estructural o no tiene un síndrome establecido, usted tiene que pensar en la etiología genética de ese paciente. Si hay historia familiar de epilepsia, hay que considerarlo. O sea, no es lo mismo que si usted tiene espasmos infantiles, tiene una epilepsia mioclónica, como habló el doctor Marco Tulio, si hay deterioro neurológico, pérdida de habilidades, episodios encefalopáticos, todas esas son características que te obligan a descartar una etiología genética en estos pacientes. ¿Qué más? Pruebas metabólicas estándar. Aquí no hay niveles de medicina. Aquí el paciente se levanta y dice que quiere ver un epileptólogo y se levanta y va para donde el epileptólogo. Pero en sistemas de salud organizados, ¿qué debo hacer en cada nivel médico? Bueno, el nivel primario y secundario se supone que se debe circunscribir a hacer pruebas sencillas, glucosa, pruebas hematológicas, gases arteriales, pruebas de líquido cefalorraquídeo. Lo que pasa es que aquí se da una dualidad. Nosotros en el hospital pediátrico más grande a veces solo tenemos la posibilidad de hacer pruebas que se suponen que van a nivel primario y secundario. Ya en el nivel terciario, que estaríamos nosotros como neurólogos, y cuaternario, están las pruebas genéticas y metabólicas. Hacer un tamizaje genético, secuenciación de próxima generación. Y esto es importante, sobre todo para los neurólogos que no es su día a día la epilepsia. Estas herramientas las tenemos disponibles. Definitivamente hay que saber qué pedir, pero ya estamos mejor que hace 20 años cuando yo llegué, donde la posibilidad, el que no podía viajar, no podía ir a Estados Unidos o a Europa, no se le podían realizar las pruebas. El tamizaje genético,
No es un compromiso ni es obligatorio a nivel del nivel primario. Es decir, que el pediatra no tiene que enviarnos un paciente con todos estos estudios hechos. Y debe ser una consulta genética por personal entrenado, que es un problema que tenemos aquí, definitivamente. A veces la calidad de la consulta genética no es todo lo buena que queremos, o la consulta genética interrumpe o irrumpe en áreas del paciente que no le corresponde. Entonces no es posible que un genetista esté mandando a hacer terapia ocupacional. O sea, yo creo que zapatero a su zapato. Es un problema que tenemos en el medio y que tenemos que ir resolviendo, que hay que animar a esos pediatras que se vayan a hacer genética como especialidad, porque siempre recuerdo al doctor Tolentino hace 20 años, digo más de 20, que nos decía, a ustedes los salva el subdesarrollo, porque el que no sepa genética y no sepa inmunología va a ser un analfabeto. Pues ya el tiempo llegó. Entonces necesitamos gente que se entrene, porque es un problema. Los neurólogos pediatras que están aquí lo saben, es un problema, porque entonces alarman los pacientes, no interpretan bien los resultados y aquello se vuelve una locura. Vamos a seguir. Desafíos de la evaluación y la interpretación de las pruebas. Bueno, las pruebas tienen que ser apropiadas para las situaciones clínicas específicas. O sea, usted tiene que saber qué pedir. No todo el mundo usted le pide de inicio un genoma, eso es ilógico. Entonces usted tiene que ir por pasos y saber qué va a ir requiriendo dependiendo del cuadro clínico del paciente. Seleccionar un laboratorio que tenga certificación. Afortunadamente, a lo que tenemos acceso aquí, que lo tienen, el Invitae, todo es referencia, ahí no hay problema en cuanto a la calidad de la prueba. Hay que correlacionar el resultado con el fenotípico clínico, como en todo en medicina. Uno no ve estudios, uno no ve laboratorios, uno ve pruebas asociadas a un cuadro clínico de un paciente. Y realmente considerar realizar futuras pruebas genéticas y otras evaluaciones. Esto es importante, por ejemplo, aquí ahora nos llegó un nuevo laboratorio que te oferta un panel genético que tiene 800.000 genes. Es importante, el hecho de que nos ofrezcan más genes no necesariamente nos va a dar mayor respuestas, porque pueden estar estudiando genes que no tienen tanta significancia en relación a las epilepsias que nosotros estamos buscando. Cuando recibes la prueba, ¿qué vas a hacer con el resultado? Hay dos tipos de manera de reportarlo. Bueno, el que más lo vemos, que sea positivo, negativo o incierto. Y el que recibimos generalmente con los laboratorios que tenemos, patógeno, ligeramente patógeno, significado incierto, ligeramente benigno y benigno. Solo los que están en rojo indican enfermedad. Porque es otra de los problemas que tenemos en nuestro medio, que los genetistas con un paciente que es incierto, le dicen al paciente que tiene el síndrome y comienzan a hacerle una serie de exploraciones, una locura. Y ya tú sabes lo que pasa en esa familia, ¿no? Que la genetista me dijo que mi hijo tiene tal síndrome, pero clínicamente no existe. O sea, tú le dices, pero señora, ¿qué tiene su hijo? Esto no tiene nada que ver con él. Pero es un ruido que entra y para nosotros los neurólogos pediatras es una odisea que vemos en la consulta. Positivo, variante causante de enfermedad conocida en un gen asociado a una condición autosómica dominante. Y si es heterogénea, confirmar, obviamente, sabemos lo genético, que viene de ambos padres. Negativo, el hecho de que esté negativo no quiere decir que no tenga una alteración genética, porque hay variantes que se llaman intrónicas donde no hay una expresión de la mutación a nivel del gen. Si hay historia familiar, usted tiene que insistir. Si su sospecha clínica le da que es un asunto genético, aunque el resultado sea negativo, revise si es otro método diagnóstico que usted necesite realizar. Incierto no es considerado diagnóstico y de nuevo, obviamente, cuando tú tienes una alteración presente y sus padres biológicos no la tienen.
Los desafíos de evaluación e interpretación de las pruebas. Bueno, estas son bases de datos donde tú comparas los resultados que obtienes en las pruebas genéticas. El EXA, las variantes frecuentes en esta base, te indican que es menos probable que sea patogénico. El modelo de silicio tiene que ver con el material que están hechas las computadoras de silicio, pero nosotros eso realmente no tenemos posibilidad de hacerlo. Desafíos de la evaluación en cuanto a la rápida evolución de la epilepsia genética, definitivamente está transformando la manera de nosotros ver los pacientes epilépticos o con epilepsia. Esto es un asunto multidisciplinario, definitivamente, y de ahí la necesidad del Club de la Epilepsia como tal, que es la asociación que nos agrupa, de insistir y entusiasmar a que la gente se forme en esas especializaciones que no tenemos o quizás la calidad no es la que deseamos. Obviamente, el ejemplo de implantación de medicina de precisión en la práctica diaria y el cuidado del paciente. Cuando tenemos pruebas genéticas no damos palos a ciegas. Sabemos qué vamos a buscar, con qué podemos medicar, que no empeore el paciente o que mejore. Y obviamente eso va a repercutir en la calidad de vida de nuestros pacientes con epilepsia. Este es un cuadro clínico que lamentablemente no voy a poder mostrarle porque recibí un correo de sus padres de que ellos no estaban autorizados, no autorizaban a que se lo presentara. Esto fue una manera rápida, traté de ser un compendio breve de cómo abordar la posibilidad del diagnóstico de una epilepsia genética en un neurólogo que no necesariamente es epileptólogo. Espero que le haya sido de utilidad. Muchas gracias.